Y la invitada tiene que ver con algo que está pasando a nivel provincial y ya a nivel, podemos decir, humano en general. Hay bastantes temáticas a abordar desde lo social, desde lo psicológico, pero bueno, sobre todo desde la prevención, por eso está acá. No salís de ahí. Sabrina Marcucci, ¿cómo estás? Muy bien, Caro. Hola, Gonza. Gracias. Muy bien. Gracias por la invitación, por el espacio. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso que decís, que es un montón. Es un montonazo, porque yo dije, tenemos que hablar con alguien. Hasta las 6 de la tarde. Sí, más. Bueno, estoy avisando el jardín. No, por favor. Che, vos sabés que, claro, primero nos movilizó bastante esto de que, bueno, se vienen jornadas a nivel provincial sobre prevención, capacitaciones también por tema suicidio, que es un tema pesado hace bastante tiempo, pero que la municipalidad aborda sostenidamente de hace un tiempo. Y este mes particularmente se van a dar talleres, tanto con la gente de CEPLA, en el CEPLA, y también están un poco moviéndose, ¿no? Como células son en barrios. Sí, como bien vos dijiste, Caro, nosotros venimos trabajando desde hace más de 10 años, conformando un equipo de trabajo que no solamente es un equipo interdisciplinario, o sea, no solamente de profesionales, hay referentes barriales, hay talleristas, hay una composición muy heterogénea de ese equipo que lo que nos permite es de forma permanente estar revisando las metodologías con las que trabajamos y proponemos temáticas que están asociadas a la salud mental. Hablar de salud mental es hablar de la vida misma, con lo que eso conlleva, con sus alegrías, con sus tristezas, sus frustraciones, con sus momentos muy copados y momentos que efectivamente son muy dolorosos. Estamos transcurriendo el mes de septiembre, que es el mes donde se conmemora, es una fecha, como todas las efemérides, que se pone un día, una fecha por alguna razón, motivo, va cambiando en distintos países, pero bueno, hay un consenso con el día de concientización por el suicidio y hemos tomado la definición. Obviamente todo dentro de un diseño de política pública que se viene sosteniendo, como les decía, hace tanto tiempo, desde la creación, desde en realidad el momento que Walter Boto asume la intendencia y crea una coordinación, después una subsecretaría y viene sosteniendo políticas asociadas a la salud mental y al cuidado de la salud mental. Estamos llevando adelante un mes completo de espacios de diálogo, tendiendo puentes dentro de los contextos educativos, es decir, en las escuelas secundarias se viene trabajando fuertemente hace muchos años con diversas temáticas asociadas a la salud mental, con talleres de prevención de suicidio y de posvención de suicidio, y también hacia adentro de la municipalidad y, por supuesto, a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Hay cualquier grupalidad, puede ser un club deportivo, un grupo de amigos, cualquier vecino o vecina que tenga alguna inquietud puede contar con un espacio para poder hablar de este tema y de otros tantos temas más, ¿no? No solamente los pibes y las pibas que están entre los 12 a los 29 años de edad, que pueden directamente inscribirse y participar de los talleres que son culturales, deportivos, de oficios, pero son talleres en realidad que no son formativos, es decir, no es lo mismo que ir a un taller que ofrece cultura, de guitarra, porque en estos talleres puntualmente lo que hay es todo un acompañamiento interdisciplinario por profesionales de la salud y de la salud mental, que lo que hacemos es acompañar los trayectos de vida. Es decir, cualquier inquietud que surja dentro de ese espacio o fuera de ese espacio que acompaña a este equipo puede contar con lugares donde pueden hablar, donde pueden pensar, donde pueden proyectarse, donde si tienen alguna inquietud de me gustaría conocer qué está pasando, qué oferta educativa tiene la universidad, pero no me animo a ir, bueno, acompañamos a ese pibe, esa piba para que lo pueda hacer. O sea que hay todo un entramado muy interesante que lo que hace es cuidar la salud, que ese es el objetivo más que atender el problema, ¿no? Claro, porque en cada una de estas áreas que estabas mencionando, más allá de, como decías vos, que es como a demanda, vos también aprovechás, o sea, el grupo, el equipo, aprovecha como para ir viendo cómo lo llevan, cómo es la integración, entiendo. Sí. Dentro, para ir puntualmente al tema suicidio, y que es tan heavy, hoy abordarlo, aparte siempre pasa esto de que hay un evento, pasa algún suicidio en la provincia y se hacen miles de preguntas. Sí. Entre ellas, edades. Tema la de las edades y por qué la adolescencia es un momento clave y cómo se puede abordar y qué hacen ustedes como para decir, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es
el primer tip para abordar esa temática. Bueno, eso que planteás, Caro, es muy interesante. Primero, por dos aspectos. Primero, porque toda pérdida es dolorosa. Claro. La muerte en sí es un fenómeno que a la humanidad le cuesta muchísimo transitar y nos cuesta mucho transitar y comprender y ponerle el cuerpo a cualquier pérdida. Una pérdida en circunstancias de enfermedad es dolorosa, una pérdida en un accidente es dolorosa, una pérdida donde una persona toma la definición de quitarse la vida es muy dolorosa también. O sea que hay que hablar de la muerte como evento traumático de la vida, en cualquier condición. Por supuesto que cuando una persona toma esa definición aparecen quizás muchas más preguntas en relación a qué hicimos todo ese tiempo, quienes estuvimos más cerca, o qué nos pasa como sociedad que efectivamente no la vimos venir. Exacto. Y después, por otro lado, en relación a lo que preguntas, Caro, es cuáles son los imaginarios que se construyen en nuestra provincia que nos hace hablar de que nuestra provincia está muy asociada con esta temática. O sea, que la tasa de suicidio es una de las más altas. Se escucha mucho, ¿no? Y eso es porque somos la única provincia insular de la Argentina, porque tenemos pocas horas de luz, porque no tenemos redes que nos sostengan por fuera de lo que vamos construyendo, es decir, redes extensas, abuelos, tíos, no sé, siempre dejamos a alguien y venimos y construimos acá. O sea que hay muchos imaginarios que se construyen en relación a estos factores pueden ser los que terminan haciendo que nuestra provincia sea la que tenga una de las tasas más altas. Bueno, esto es un imaginario que claramente no sé por qué, digo, es súper interesante que lo podamos hablar y ver cuál es tu imaginario respecto a eso, el de Gonza y el de muchísimos vecinos y vecinas que están escuchando este programa en este momento, pero los datos no dicen lo mismo. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿es un imaginario cercano a la realidad o muy alejado de la realidad? Mira, el año pasado salió una nota en La Nación que justo cuando me la crucé a Caro estuvimos... dije, bueno, me contó un poco, digo, bueno, me puse a ver cosas en relación al tema, a leer notas de otros años y demás. Y el año pasado salió una nota en La Nación, no recuerdo la periodista que vino a hacer ese recorrido, y hablaba del abandono de las juventudes, la falta de proyecto de vida. Sí, me acuerdo. ¿Recordás? Bueno. Sí, me pareció como con un recorte muy particular. Muy alejado de lo que nosotros percibimos viviendo acá, ¿no? Sumamente alejado. De hecho, también hay un montón de links que están ahí asociados y tuvieron muchísimos likes en YouTube de pibes que vienen acá, son youtubers, y dice, la provincia más deprimente. Caminar por las calles de Ushuaia, un bajón. Y decís, ¿en serio? ¿Qué pasó? Bueno, eso que puede ser que en algún momento la ciudad no esté en las mejores condiciones después de un invierno, que siempre nos pasa que el barro, digo, que... Sí, pero lo asociaba a la arquitectura del lugar, como un poco que es nuestra arquitectura. Pero son como sesgos de cada uno, y son limitaciones u opiniones que construyen otras opiniones, y ahí tenemos otro capítulo aparte para poder hablar de lo que es la prevención y cómo comunicamos, cómo hablamos de salud mental en los medios públicos, ¿no? ¿Qué se habla y cómo se comunica cuando aparecen episodios, por ejemplo, como un suicidio? Digo, eso también es otro tema que me parece súper interesante para poder hablar. Pero en esta nota puntualmente, que como bien vos decís, Gonza, tomaba situaciones particulares y en base a eso construía generalidades en relación a cómo... Era eso, a partir de 3 o 4 ejemplos particulares, generalizó completamente y aparte, hablando de jóvenes que no tenían proyecto de vida, que se veían obligados, lo digo entre comillas, obligados a ir a estudiar afuera porque la oferta académica de la ciudad, de la provincia, era muy acotada. Como si también muchos pibes y pibas tuvieran la posibilidad de verse obligados, digo, aún si su deseo está de, no sé, quiero estudiar medicina, porque puede pasar que un pibe, una piba tenga ganas de vocacionalmente de formarse. Obviamente nosotros no contamos con esa oferta educativa, pero quizás esa familia o ese pibe, esa piba no tengan la posibilidad económica de sentirse obligada a ir. Claro. Digo, no, ya encima seguí excluyendo. No me puedo ni sentir obligada. Claro, siquiera. Ni siquiera tengo esa posibilidad. Entonces, cuando se toman situaciones individuales para construir generalidades, y más cuando hablamos de salud mental, reforzamos estereotipos. Lo que hacemos justamente es, al reforzar estereotipos, es dejar un montón de gente afuera todo el tiempo. O sea que es muy grave.
Y en relación a esto de que yo me preguntaba, ¿no? Digo, bueno, y cómo construimos esos imaginarios, por qué, cómo siguen sucediendo, porque yo me vine acá de muy chiquita y siempre escuché lo mismo. Digo, no. Claro, pasa de generación en generación. Pasa de generaciones y siempre son los adolescentes, las adolescentes y las juventudes. Como si nada transcurriera en la infancia ni en la vida adulta, digo. Como si uno dejara de sufrir, o porque en la infancia es muy feliz porque juega, ponele, y llega a la adultez o a la vejez porque tiene su vida resuelta, ponele, en la Argentina de hoy, digo. Claro, claro. Totalmente dificilísimo, y más las situaciones que estamos viviendo. En esa nota que salía en La Nación, la última estadística daba un 5,7 en la provincia de la tasa de suicidio. Cada 100.000. Cada 100.000, perdón. Era una de las más bajas del país. Mirá. O sea, estaba por fuera de lo que decimos y lo que efectivamente siempre se comunica. Digo, para revisar, ¿qué hacemos para seguir construyendo y fomentando, ¿no? Como ese imaginario? Aparte, hablando de estadísticas, estamos hablando de la provincia, ese 5%. Leyendo el libro de Leila Guerreiro, que es una cronista, que escribió Los suicidas del fin del mundo. Sí, no lo leí todavía, pero me lo recomendaron, es de la Patagonia. Perdón, y que no es 5%. Que no es 5%. No, porque si fuera 5% sería 5 sobre 100. Estamos hablando de 5 sobre 100.000. Exacto, es lo que... no sé cómo se dice. No soy socióloga, ni estadista, ni nada de esas 5 cosas. 5 sobre 100.000, no sé cómo se dice en términos matemáticos. No es por ciento. No, tenés razón, claro. 5 sobre 100.000. No es por ciento. Y ella puntualizó, hizo un trabajo de 2 años, se instaló en el departamento de Las Heras, en la localidad de Las Heras, que es un pueblito, una ciudad, tengo que decir, porque no es pueblito, petrolera. Y gracias al número de suicidios de solamente ese lugar, era la tasa de suicidio más grande del país. O sea, Santa Cruz durante el año 90 y 2004. Y fíjate, solamente ¿no? que por ese lugar, no por toda la provincia de Santa Cruz. Ese lugar, vos decís, era tan alto que te cambiaba la estadística de una provincia entera. Exacto. Y tenía un problema re particular, los petroleros, les querían cerrar las plantas, se las cerraron. 2 tipos se murieron porque se subieron arriba de un tanque y lo prendieron fuego. Bueno, y aparte el recorte cronológico, ¿no? Que hace la investigación. No lo leí el libro, lo reitero, pero digo, desde el 90 a 2004, una crisis tremenda, muy similar a la que estamos viviendo en la Argentina actualmente. Digo, hay algo también... No podemos hablar de salud mental y cargar las tintas sobre nosotros mismos y nosotros ser los únicos responsables del cuidado de nuestra salud mental, sino tenemos que hablar de la salud mental colectivamente. O sea, cuáles son las condiciones de vida donde nos desarrollamos las personas. Qué posibilidades tenemos de proyectar o concluir los sueños, pero no en los sueños, hablar de los sueños en términos individuales y naif, como lo vemos en las redes, ¿no? Que de repente se alcanzan fácilmente o porque te propones algo y lo conseguís, no con ese discurso tan liviano de que depende de nosotros, sino cuáles son las condiciones efectivas de poder recibir una buena nutrición en la infancia, de que las personas gestantes tengan la posibilidad de sentirse acompañadas durante todo ese proceso, que podamos pensar esquemas de educación que efectivamente incluyan a los pibes y a las pibas y no que porque tengan algunos comportamientos o que juzguemos dentro de los contextos educativos. Digo, son muchos los factores que inciden en la salud mental y en el cuidado. O sea, tenemos que pensar también cuáles son los factores protectores que como sociedad construimos para cuidar la salud mental de quienes vivimos en sociedad, ¿no? Totalmente, cosa que hoy en día, por eso digo, pienso en esa época, y es muy difícil tener salud mental cuando te quedaste sin laburo, cuando no puedes pagar el alquiler, cuando no le puedes dar un plato de comida a tus hijos, cuando aparece un embarazo que quizás no tenés los recursos para poder continuarlos y tu compañera o quien sea que tenga que tomar esa definición. Digo, son muchos factores y no lo podemos siempre individualizar. El desafío es ese, es no tratar de buscar cuáles son los factores que, bueno, se mató por tal o cual cosa. Claro. No, y también estaba pensando en base a lo que decías, que es muchas veces cuando se habla de salud mental, tal vez se toma como paradigma de es importante hablar de la salud mental
cuestiones que rozan la vida o la muerte, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando una persona decide quitarse la vida. Pero el estrés, la depresión, que no necesariamente tiene que terminar de la peor manera. Exacto. Hay gente que tal vez vive 30 años deprimida. Totalmente. Y la pulsión de vida está y va a seguir viviendo, pero está deprimida igual o tiene problemas que repercuten en su físico, en su salud, en lo que fuera, porque yo lo viví con un familiar muy cercano que estuvo muchos años sin laburo. Y vos ves que es como que nada, entra en un círculo del que es muy difícil romperlo. Sí. De esa depresión de ir a buscar y presentar currículum y que nunca te acepten y que te empezás a plantear si el destino está en contra tuyo, si sos vos que estás haciendo todo mal, qué sé yo. Claro, y las lecturas, los medios de comunicación, y todo lo que opera en relación a las estructuras de poder, construyen esos mensajes que culpabilizan a quienes la están pasando mal. Porque el sistema necesita que vos estés feliz siempre. Claro, como si fuera un estado permanente de la vida. No sé, a mí me encantaría estar feliz todo el tiempo, pero la realidad es que siento ansiedad, me frustro, siento muchísimas otras cosas más allá de la felicidad y mi deseo de querer hacer otras cosas o proyectarse. Cuando uno tiene la panza llena, puede discutir de una manera, y cuando no tenés la panza llena, no discutís de la misma manera. Bueno, hoy está pasando, y es, yéndome por ahí a la hora, una de las cosas que se trabaja en estos talleres es la escucha, que es como algo fundamental. Central. ¿Cómo vamos a hacer de ahora en más y cómo están reforzando desde los talleres, por lo menos, y también un poco tu opinión personal, hoy con un panorama en donde la presidencia directamente desoye absolutamente todo lo que sucede a su alrededor y estamos en una incertidumbre, en una especie de limbo general? Algunos no lo ven así, pero es así. Porque... ¿Sabes que yo creo que no lo desoye? Yo creo que lo escucha muy bien y elige desacreditar el sufrimiento. Yo pienso lo mismo. Y eso es lo más cruel. Bueno, es un problema individual. Claro, manéjalo. O sea, yo reconozco que vos sufrís, pero no es mi responsabilidad. Claro, es tuyo. Como dice, nadie va a voltear se me fue la palabra. No, pero alguna vez dijo que nadie se iba a morir. Superávit fiscales, ¿no? Sí. Bueno, nadie se va a meter contra eso y estamos viendo... y que la gente no se va a morir de hambre en la calle, antes va a hacer algo para salir de esa situación. Sí, claro. Como si dependiera de vos. Es individual, claro. Como si esas condiciones dependieran de uno. Y el deterioro es cada vez... El deterioro es cada vez peor, es mayor, y el Estado está cada vez más ausente y los recursos son cada vez más escasos. Ahora, siempre en las grandes crisis también aparecen las grandes oportunidades y los grandes tejidos sociales que son los que sostienen. Por eso mismo la salud mental, las condiciones de la salud no son hechos individuales, sino que son hechos colectivos, efectivamente. Y los recursos somos nosotros, las personas. Frente al dolor o el padecimiento que una persona puede tener, puede ser un jubilado que va efectivamente y el PAMI le dejó de cubrirlo el 100% de su medicación, que es crónica, y de repente le cubren un 40% y está cobrando menos de 300 lucas y tiene que alquilar y tiene que pagar los servicios que se van por las nubes y así infinidad de situaciones. Se va volviendo cada vez más compleja esa escucha, esa posibilidad de hablar. Porque uno también empieza como a retrotraerse, a hacerse un montón de preguntas. Estas preguntas, ¿soy yo que no puedo, que no doy, que no alcanzo? Y me dices, ¿cómo que no alcanzás? O sea, ¿quién debería alcanzar a qué? Estamos frente a un discurso que nos abandona a merced de nosotros mismos. No todos salimos de los mismos lugares, no todos tenemos los mismos privilegios. Claro. Y eso, Sabri, volviendo un poco a la pregunta de Carolina, eso, ¿cómo lo encaran ustedes en los talleres? Los talleres son espacios que proponen temas que son importantes hablar, pero sobre todas las cosas, lo más importante es generar espacios donde los pibes y las pibas puntualmente puedan hablar. Hablar como puedan, con el recurso que tienen. Total. Puede ser en la misma grupalidad, en el mismo taller, puede ser a través de las encuestas anónimas que nosotros dejamos para esos pibes y pibas, pueden ser después que termine el taller que se acerca a alguien y le solicita al profesional que esté en ese momento dando el taller un espacio de escucha. La escucha tiene que ser oportuna, tenemos que tratar de construir la mayor cantidad posible de ventanas, puertas y aberturas que hagan que
sepan que estamos, ¿sí? Que sepan que el Estado municipal está, que esto es una política que viene siendo sostenida todo el tiempo, digo, no es un hecho que no aparece. Es la efeméride. No es la efeméride, no es el mes. No, ¿sí? No es que en el mes de suicidio vamos a lanzar esto. No, esto se viene haciendo silenciosamente en el CEPRA del Palomar hace muchísimos años, inclusive cuando el intendente era concejal. Este es un proyecto que nace ahí, independientemente de quién haya sido la o el secretario de Políticas Sociales. Yo tuve el privilegio de haber estado a cargo de esa cartera, hoy es Agustina Cardoso Porta. Siempre se sostuvo. Digo, y esto es importante porque hemos acompañado muchísimas trayectorias de vida, hemos diseñado estrategias en situaciones de altísima vulnerabilidad, no solamente relacionadas a los consumos, sino de las que se imaginen, y hemos podido construir herramientas para cada uno de esos pibes y esas pibas. Por eso digo que lo más importante siempre es abrir los canales. Después, cómo acompañamos en el 1 a 1 es en la singularidad de esa persona que se animó a pedir ayuda o que se animó a decir, che, no puedo con esto, ¿me dan una mano? De la forma que pudo, con los recursos que tiene, pero sí con la presencia permanente de un equipo que viene trabajando en pos de construir factores protectores. Los factores protectores es poder diseñar una escucha oportuna. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que la persona lo necesita o que puede. Digo, nadie habla cuando quiere, sino cuando puede hacerlo. Y a su vez también tener las estrategias de articulación y construir corresponsabilidad interinstitucional que permita que no sean unas pelotas que pasan. No digo, no, yo ya lo vi en el área tal y pasó por acá y la entrevisté a la mamá o a quien sea que estuvo presente en ese momento de su vida y pasó y fue un informe. Digo, los informes son cuerpos, personas, emociones, historias de vida y sueños por delante, ¿no? No en el sentido romántico, sino en el sentido de poder desarrollar una vida digna. Claro, claro. Son las 4:05. Ya se tiene que ir, la señora. Sí. Hay mucho, pero sabíamos que era un tema largo. Sabíamos que era un tema largo y por eso no es por nada. Siempre quedan ganas con estos temas. Son jornadas largas y bueno, se vienen también muchos congresos. Sabri, gracias por a ustedes. Te volveremos a invitar. Encantada, cuando quieran. Sabrina Marcucci, al final, ¿cómo era? Subsecretaria de Políticas para la Igualdad. Y estás a cargo de la de Derechos Humanos y Prevención. Exacto, también. Sí. Bueno, todo eso es Sabrina Marcucci, además de... Porque puede. Además de madre de Nina, que estoy estrenando ese título, además por favor. Y además de personas. Además de personas, sí, claro, sí, claro. sí.